Tal, queridas, queridos? Vamos a continuar con nuestro estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos, les recuerdo, en el proyecto de psicología para neurólogos. Estamos haciendo una revisión de la traducción de Luis López Ballesteros, pero también estamos recurriendo, en caso de necesitarlo, a la traducción de la Standard Edition. La están viendo en pantalla, la Standard Edition. Yo tengo mi libro de este lado, pero pues como podrán ver no se ve muy bien. Está, digamos, confundiendo el verde de mi fondo de pantalla con el verde del libro, de la edición Samorortu. Ajá. La están viendo en pantalla. Ujú. Estamos ahorita en la página 365, me parece. Esto es de la traducción de Luis López Ballesteros, ajá, el archivo que están viendo en pantalla. Y si mal no recuerdo, bueno, aquí no me acuerdo exactamente qué página es. Es de los últimos textos, el proyecto de psicología, ya me pasé. Aquí lo puedo distinguir porque estas son las cartas de Sigmund Freud a Wilhelm Fliess. Y el texto que sigue, justamente, se distingue. Es el último texto del primer volumen de la Standard Edition o Ediciones Amorortu, el proyecto de psicología. Ajá. Texto de 1895 y publicado en 1950, después de la muerte de Sigmund Freud. Y por supuesto, este texto, yo lo sé, lo tengo por un pilar del psicoanálisis, porque nos permite también conocer cómo es que un médico llega a hacer historia en otros terrenos, en otros campos, en otras ciencias, en otras disciplinas. Ajá. Que tienen por objeto el estudio del ser humano y la naturaleza humana. Ajá. Ahorita nos habíamos quedado, estamos empezando realmente el proyecto, todo esto ya lo leímos, esto fue el objeto del video pasado. Ajá. Y esto es curioso, miren, esto es una cuestión muy, muy pequeña. Si fuéramos eh, por capítulos, por temas, solo tendríamos que estudiar 2 párrafos. Ajá. Yo quiero estudiar en este video con ustedes la segunda tesis básica, la teoría de la neurona, y la tercera o el tercer capítulo del proyecto de psicología, las barreras contacto. Podremos tener este texto como muy raro en su estructura, pero recordemos que básicamente son las cartas que le enviaba Freud a su amigo Wilhelm Fliess. Ajá. Lo tenemos por acá mencionado en la introducción. Ajá. Estas publicaciones, entonces, estos capítulos son la correspondencia privada entre dos amigos médicos que tenían la intención de gestar, de crear, de pensar la psicología a partir de sus conocimientos en neurología. Ajá. Freud era neurólogo, un médico que estudió la especialidad en neurología y que con el tiempo, digámoslo así, se hizo inmortal en la historia por su creación, el psicoanálisis. Ajá. Ahorita entonces vamos ya a comenzar. Segunda tesis básica, la neurona. ¿Sobre qué es una neurona? Dedicamos el primer video de esta serie de el proyecto de psicología para estudiar no solo qué es la neurona, sino la neurología, la fisiología. Ajá. En resumen, la neurona es la célula del sistema nervioso, ajá, humano y animal. Es decir, nosotros, como seres humanos, tenemos neuronas en nuestro cerebro y en todo el cuerpo. Neuronas que nos permiten no solo sentir, sino reaccionar. Ajá. Esto es algo que hemos estado viendo. Por acá está. Reaccionar a estímulos de fuera, del mundo, y de dentro. Es decir, si por ejemplo yo como algo, como un chile, el chile empieza a estimular ciertos receptores de mi lengua,
de mi boca y me siento como un ardor. Ajá. Si yo como un helado, el helado va a estimular otros receptores de mi boca. Si, por ejemplo, como demasiado y mi estómago, tengo un dolor de estómago, siento dolor porque hay neuronas que me pueden decir hay algo que te está ocurriendo en el estómago. Si yo, por ejemplo, voy caminando y sin querer no traigo zapatos y y mi dedo choca con un mueble, me voy a lastimar. Van a ser neuronas las que me avisen, ahí hay algo. Revisa tu dedo, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos entonces neuronas sensitivas y también neuronas motrices, es decir, puedo hacer esto, puedo yo mover los ojos, puedo yo hablar, porque justamente, digamos, procesos cerebrales complicados me permiten hacer eso. Ajá. El video pasado, ahorita solo les voy a mostrar eh, bueno, se los voy a mostrar rápidamente. Hablamos de el caso de Phineas Gage. Ajá. Ya mejor lo dejo así como un comentario. El caso de un trabajador de la construcción que tuvo un accidente, una barra de metal le atravesó la cabeza, salió como si fuera una bala, de adentro hacia afuera. El sujeto no murió. Lo vimos el video pasado. De hecho, les mostré la página en Wikipedia de Phineas o Phineas Gage. Ajá. Un caso excepcional, más o menos 50 años antes de que Freud escribiera esto. Y digamos, todo esto también para darle a Freud un contexto histórico y científico. Ajá. Entonces, Freud se aproxima a un objeto de estudio que él ya había estudiado. Recordemos que también estamos viendo la biografía de Sigmund Freud los días viernes, vida y obra de Sigmund Freud, y vimos su periodo en la neurología. Básicamente, la neurología es una ciencia que se desarrolló en conjunto con el microscopio. Ajá. A través del microscopio, no solo Freud, sino mucha gente comienza a hacer descubrimientos. Freud, si mal no recuerdo, hizo experimentos en cuanto al sistema nervioso de las anguilas y de los moluscos, me parece. Creo que lo que sí no puedo dudar es de las anguilas. Ajá. Los moluscos, posiblemente allí tenga yo un error, pero definitivamente Freud se dedicó en su juventud, antes del psicoanálisis, cuando, digamos, se apoyaba totalmente en su carrera de medicina, en tratar de hacer descubrimientos a partir de observación con el microscopio y experimentación con diversas sustancias en las neuronas. Ajá. Entonces, les dejo en la descripción la primera lectura que ya hicimos del proyecto de psicología en ediciones Amorortu, en la Standard Edition. Y les dejo vida y obra de Sigmund Freud en su tiempo o su carrera en la neurología. Creo que es todo por el momento. Ajá. Ay, por supuesto, en la descripción encontrarán una lista de reproducción llamada Proyecto de Psicología, traducción Luis López Ballesteros, donde podrán revisar los dos primeros videos que tenemos ya del proyecto en esta serie, ¿vale? Entonces, ahora sí, dice el doctor Sigmund Freud, la idea de combinar esta teoría de la cantidad, ahorita se las describo, con la noción de la neurona establecida por la histología moderna, no es historia, es histología, ahorita vemos qué es eso, constituye el segundo pilar de nuestra teoría. Ajá. El primer pilar de la teoría, estamos hablando de, eh, ¿cómo decirlo? Era el principio de la inercia. Aquí está. Ajá. Y cómo el principio de la inercia, que es básicamente las neuronas están para tramitar, para cancelar el estímulo, tiene que modificarse para que nosotros seamos capaces de huir del estímulo conociendo, acumular experiencia. Ajá. El video pasado hablamos de una cantidad eh, en dos sentidos. Ajá. La cantidad solita, estamos hablando de una energía que viene del mundo a nosotros, y una cantidad intercelular. Ajá. Una cantidad
digamos, una energía entre las neuronas que nos permite, como seres humanos y también a los animales que tienen neuronas, llámese, creo que desde los insectos ya se ve o se pueden estudiar sistemas nerviosos. Ajá. Eh, pero, entonces, todo ser vivo que tiene neuronas traduce, procesa la energía de afuera en, digamos, su propio sistema nervioso, lo convierte en una energía propia, en un potencial propio. Ajá. Ahorita regresamos acá. Quería ahorita resumir, hice el resumen ahorita de la teoría de la cantidad, que fue el video pasado del proyecto de psicología, y ahorita quiero compartir con ustedes eh, mi pantalla de Google, ¿dónde está? Aquí está. Miren, he estado haciendo algunas investigaciones. A esto me ha llevado el proyecto de psicología. Ajá. Quise saber qué fue después de de la neurología y terminé en las neurociencias. Ajá. Que debo decirles, ahorita viendo el video que están viendo en pantalla, últimos avances de las neurociencias en la educación, pueden revisarlo. De ahí llegué a otros textos que ahorita les muestro, pero antes de mostrarles esos textos, quiero revisar con ustedes qué es la histología. Histología. Estudio de la estructura y organización de los tejidos y células bajo un microscopio. Ajá. Se considera una rama de la anatomía y la biología. También se le conoce como anatomía microscópica. Es decir, y esto lo hemos visto en este abordaje del proyecto de psicología, las células. Nosotros somos organismos pluricelulares. Estamos conformados por muchas células, que según mis investigaciones tenemos más de 200 formas de célula en el cuerpo. ¿Ah? Células en el cuerpo, perdón. Una de esas células son las células del sistema nervioso, las neuronas. Ajá. Entonces, ahorita regresamos al texto de Sigmund Freud. Ajá. Ah, es verdad. Quería compartirles rápidamente. Creo que están viendo ahorita mi pantalla, ¿verdad? Sí, están viendo el texto de Freud. Con el texto este de neurociencias que estuve, que les mostré, tenemos acá, por ejemplo, esta fue una referencia bibliográfica del video que les mostré. Estuve leyendo esto y realmente me dejó muy insatisfecho. Mucho, mucho, muy insatisfecho. Básicamente, lo que dice este libro es, las neurociencias son importantes. ¿Por qué? Tenemos un cerebro. Básicamente, esto realmente no me explicó mucho. Es como decir, yo soy importante porque sí. Ajá. Y yo realmente no pongo en evidencia, no le hago sentir a otra persona la necesidad que puede tener de mí. Ajá. Pero bueno, dicho esto, ahorita regresamos a el proyecto de psicología y enfatizo también cómo Freud expone eh, sus ideas como teoría. Esto, esta sola palabra, no la vi en este texto. Ajá. Simplemente, y fíjense, esto aparece como una declaración, una afirmación, no una teoría. Ajá. Es curioso como un libro un libro que refieren los neurocientíficos, eh, que a mí no me explicó realmente mucho cómo aprende el cerebro. Realmente no lo entendí. Es decir, buscando las claves para la educación, las claves para hacer estos videos más eh, directos, más efectivos, no las encontré ahí. Ajá. Puede ser que tenga que revisarlo con más detalle, pero a su tiempo todo. Ujú. También ahorita mis estudios en derecho me tienen ocupado en otras cosas, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver, a continuar con este texto. Dice el doctor Freud. La esencia de esta nueva noción, de esta nueva idea, es la de qué.
el sistema neuronal está formado por neuronas discretas, homólogas en su estructura, que contactan entre sí a través de una sustancia intermedia extraña. Ahorita hablamos de esto, que terminan las unas en las otras como si lo hicieran entre trozos de tejido extraño, y en las cuales se hallan preestablecidas determinadas direcciones de conducción, ya que reciben estímulos a través de las prolongaciones celulares, las dendritas, y los emiten por un cilindro eje axón. A ellos se agregan sus exuberantes ramificaciones de diverso calibre. Antes de continuar, queridas, queridos, está aquí Freud hablando de la composición de la neurona. Cómo es que desde aquellos tiempos se sabía que funcionaban las células del cerebro humano y animal. Ajá. Ahorita quiero regresar a nuestra página. Permítame un segundo. Vamos a regresar a Google. Neuronas. Ajá. Miren, a ver, a ver. Aquí está. Este esquema me parece apropiado. Sí, acepto las cookies. Gracias. Función y estructura de una neurona. ¿Dónde está? Bueno, aquí están viendo sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, etcétera, etcétera, la médula espinal. Y tenemos sistema nervioso periférico. Ajá. Sistema nervioso secundario, digámoslo así. Un montón de terminaciones nerviosas que tenemos en todo el cuerpo. Ajá. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Anatomía de una neurona. Aquí está. Miren. Esto es una neurona. Ajá. Déjenme ver. A ver, estudiante. Ah, sí, gracias. Ahí está. Esto es lo que sabemos de las neuronas y esto es lo que sabía también Sigmund Freud de las neuronas. Ajá. Capas de mielina. Pero esto es algo que posiblemente Freud no tenía la tecnología en su época. Recordemos, estamos estudiando un texto de 1895. Ajá. Ahorita sabemos que el espacio entre neuronas se llama sinapsis. Ajá. Y las neuronas sueltan químicos, sueltan sustancias llamadas neurotransmisores que son recibidas por las otras neuronas. Ajá. Regresamos al texto de Freud. Las neuronas, podemos decirlo, tienen como función comunicarse las unas con las otras. Ajá. Ay, acá está. Voy a dejar el teclado de este lado. Mm, básicamente lo que está diciendo aquí, el resumen. Las neuronas se comunican. Ajá. Si se combina esta idea o representación de las neuronas con la concepción o idea de la teoría de la cantidad, cantidad entre neuronas, se llega a la noción o a la idea de una neurona catectizada, cargada, con una energía, con un potencial, llena de determinada cantidad intercelular, aunque en otras ocasiones puede estar vacía. Ajá. Aquí quiero compararles, fíjense esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No creo que ya me pasé. Sí, ya me pasé. Permítame un segundo. Aquí está. Bueno, esto es lo que estamos leyendo. Se los voy a dejar en pantalla unos segundos. Ajá. El sistema nervioso se compone de neuronas diferentes, distintas, de idéntica arquitectura, que están en contacto por mediación de una masa ajena y que terminan unas en otras como en partes de tejido ajeno. Ajá. Y aún así, las teorías pueden estar cargadas. Fíjense cómo allá está la palabra catectizada y acá está la palabra investida. Ajá. Las dos palabras pueden ser un poquito difíciles de comprender.
al menos para gente que no está familiarizada con el lenguaje de Sigmund Freud. Pienso yo que ya estoy familiarizado. Ajá. Cate- catexia, investidura, ajá, son básicamente sinónimos, que quiere decir carga, ajá, que quiere decir con energía o sin energía. Ujú. La investidura puede ser alta o baja o inexistente. Ajá. Y esto va a tener una importancia particular al momento de aproximarnos a la interpretación de los sueños. Ajá. ¿Por qué hay gente que puede hablar de ciertos temas con mucha facilidad y gente que con mucha, pero mucha dificultad apenas y puede hablar? Ajá. Ahorita nos aproximamos un poquito acerca de la investidura energética de las representaciones. Ajá. Aquí Freud está hablando de células. Ajá. Células que pueden tener cierta energía o una variación, ajá, en esa energía. Ajá. Ahorita voy a hacer un poquito más grande este texto que está en pantalla y regresamos a el texto de Luis López Ballesteros. Ajá. Aquí, aquí nos habíamos quedado. El principio de inercia, les repito, la tendencia de la neurona a quedarse sin cantidad, a tramitar la cantidad. El principio de inercia halla expresión en la hipótesis de una corriente dirigida desde las prolongaciones celulares, las dendritas, hacia el cilindro eje, axón. Dendritas reciben la energía, la información. Ajá. El axón lo canaliza. Dendritas reciben, axón saca. Ajá. Es la tendencia a de un tendencia o el principio de inercia. Ajá. Y aquí hay otra observación. Ah, es verdad. Eh, ahorita, bueno, les voy a comentar rápidamente a qué se refiere esto también de estructura, neuronas distintas o neuronas diferentes de idéntica arquitectura. Esto quiere decir, hay neuronas con muchas dendritas y un solo axón, y hay neuronas con una dendrita o dos dendritas y muchos axones. Ajá. Ahorita regresamos al texto de eh, López Ballesteros. Cada neurona aislada es así un modelo del sistema nervioso o neuronal en su totalidad. Y esto es algo típico de Freud. Fíjense lo que está diciendo. La célula es el resumen del sistema completo. Esa es una propuesta, ajá, de Sigmund Freud. Así juega él, y es un juego que a mí me parece justo. Ajá. Yo no soy toda la humanidad, soy solo un representante de la humanidad en sí, y al mismo tiempo podemos decir yo soy la humanidad. Así que ustedes también pueden ser la humanidad. De hecho, ustedes son la humanidad en su individualidad. Ajá. No podemos prescindir del individuo como representante del todo. Ajá. Vamos ahorita a continuar. Cada neurona aislada es así un modelo del sistema neuronal en su totalidad, con su división en dos partes, es decir, una parte que recibe y otra parte que da. Ajá. Dar y recibir o recibir y dar. Ajá. Siendo entonces el cilindro eje, el axón, su órgano de descarga. Ujú. En cuanto a la función secundaria, digámoslo así, la retención de energía, que podemos también entender como lo que nos permite aprender. Ajá. Que requiere de una acumulación de cantidad intercelular, se concibe admitiendo que existen resistencias opuestas a la descarga. Es decir, y esto
digamos, se va poniendo cada vez más complejo, pero lo abordamos lo más sencillo, lo más ligero posible. Si nosotros tenemos, digámoslo así, un diseño, ese mismo diseño incluye la posibilidad de negar nuestro diseño. Ajá. Porque puede sonar contradictorio, es verdad, pero es, digamos, un pensamiento complejo el que está exponiendo el doctor Freud. Ajá. Tenemos un aparente, una hipótesis, una idea. La naturaleza de descarga incluye también la posibilidad de que el mismo cuerpo se modifique, el sistema nervioso aprenda a retener energía y a no descargar. Ajá. Resistencias, esto que estoy diciendo, implica que de alguna manera las mismas neuronas pueden no descargar, pueden, digámoslo así, transformarse ellas mismas. Ajá. Continuamos. La estructura misma de la neurona induce a localizar todas estas resistencias en los contactos entre las neuronas. Entiéndase, y esto es algo que no conocía el doctor Freud. Ahorita, esto me gusta, me va a gustar enseñárselos. Sigmund Freud no habla de sinapsis. Sus microscopios de aquella época no les daban para tanto. Y ahorita quiero preguntarle a Google cuándo la neurología descubre la sinapsis. Ajá. Entonces, dice el doctor Freud, la estructura de la neurona induce a localizar esas resistencias de comunicación, ¿se entiende?, en los contactos entre las neuronas, de tal modo que de tal modo funcionarían como barreras, es decir, el mismo contacto entre neuronas puede funcionar para que, digámoslo así, la neurona que emite una señal la retenga. Lo voy a explicar así. Supongamos viene una señal, la neurona A va a transmitir la energía, pero encuentra que no era tan intensa y se la queda. Ajá. Ahorita, la admisión de estas barreras contacto, o podemos entenderlo, la consideración de estas barreras contacto es fructífera, nos sirve en muchos múltiples sentidos. Ajá. Antes de continuar, vamos a ver una cosita. Ahorita están viendo la neurona, pero yo quiero preguntarle a Google, eh, ¿cuándo se descubre, ay, me equivoqué de B, perdón, la sinapsis, la sinagoga? ¿Cuándo se descubrió la sinapsis? 1897, 2 años después de este texto. Ajá. Neurofisiólogo Charles Sherrington. Ajá. Vamos a ver esto rápido, no lo voy a leer todo. Eh, Ramón y Cajal, este nombre es historia, es una leyenda también entre la neurología. Ajá. Sentaron las bases de la doctrina de la neurona. Qué curioso. Fíjense, es que me llama la atención doctrina y los microscopios, como ¿de qué servían o qué hacían con los microscopios? Ajá. Miren. Wow, fue hasta 1950 que ya la microscopía electrónica, los microscopios electrónicos, permitieron visualizar la estructura fina, ya la sinapsis. Ajá. Es decir, 1897 ya se hablaba de la sinapsis. No fue sino hasta 1950, casi 60 años después, que la vieron. Ajá. Pero bueno,
Ahorita regresamos al texto de Freud, ya acabamos la primera parte, la teoría de la neurona, ¿vale? Dice tercera parte o tercer capítulo, las barreras de contacto. Ah, es verdad. No, miren, pensé que en esta primera parte había yo olvidado alguna nota a pie de página. Aquí entramos a la nota 120. 4 años antes, en 1891, Valdel, Valdayer, Valdeyer había empleado por primera vez el término neurona al dar su forma definitiva a la teoría correspondiente. Jones, en 1953, Ernest Jones, el biógrafo oficial de Freud, señala a Freud como uno de los precursores de la teoría neuronal, en virtud de su trabajo sobre las células ganglionales del cangrejo y de dos monografías neurohistológicas anteriores. Ajá. Les dejo en la descripción, no solo, bueno, creo que es el periodo neurológico de Freud. Con eso de Ernest Jones, vida y obra de Sigmund Freud. Ajá. En cuanto al concepto y término sinapsis, llamadas aquí barreras de contacto, solo fueron elaborados 2 años más tarde. Miren, lo que acabamos de preguntarle a Google. En 1897 por Forster y Sherrington. Más adelante se verá cómo anticipó Freud, en un plano meramente especulativo, el dinamismo de los transmisores neuronales químicos, los neurotransmisores. Ajá. Esta es una nota del traductor, creo que es Luis López Ballesteros. Ajá. Recuerdo una nota muy parecida acá miren, ahorita están viendo el texto de James Strachey, la Standard Edition. Ah, miren, acá está esto. Este detalle es curioso. El original está escrito en lápiz en este punto. Entonces, ahorita regresamos al texto original. Las barreras contacto, que es como Freud generaba la hipótesis de una cierta energía que se perdía o que era capaz de superar, digamos, la diferencia entre las neuronas. Neurona uno, neurona 2, neurona uno transmite información, neurona 2 recibe información y así continúa. Pero lo que pasaba es que justamente esta información a veces no era tanta y la neurona 2 no la percibía. Ajá. Es lo que Freud está proponiendo como una hipótesis sin comprobación histológica en el microscopio. Ajá. Y por supuesto, años después surgiría el término sinapsis. Ajá. Dice el texto, la primera justificación de esta hipótesis de las barreras contacto justifica, perdón, radica en la consideración de que la conducción pasa en este punto por un protoplasma indiferenciado. Protoplasma. Lo vimos también en los primeros videos. El protoplasma es la parte interior de la célula. Podemos decir, hagan de cuenta, regresamos ahorita al esquema de la neurona. Ajá. Las dendritas son las ramitas. Ajá. El soma es el cuerpo. El axón es la parte que envía la información. Todo lo de adentro, digamos, lo que ven en amarillo, es el protoplasma, lo amarillo. Ajá. El protoplasma es la parte interior de una célula. Ay, ¿qué está pasando? Ay, qué están viendo ahorita? A ver, share. ¿Están viendo? Ah, ya veo. A ver, permítanme. A ver, share otra vez. Repito. eh, eh, la parte amarilla es el protoplasma. Ajá. Las dendritas son como las ramitas, el axón es lo que envía la información. El soma, el cuerpo de la célula. Ajá. Podemos decir esto viéndolo desde afuera, como si la neurona fuera un modelo tridimensional. El protoplasma sería, hagan de cuenta,
comparando mi mano con una célula, sería lo que está entre mi piel, ajá, por dentro de la célula, ajá. Y les recuerdo, esta solo es una de muchas, muchas formas de célula que tiene nuestro cuerpo humano, ajá. Y por supuesto, los cuerpos animales. Ujú. Entonces, repito, la primera justificación de esta hipótesis radica en la consideración de que la conducción pasa en este punto por un protoplasma indiferenciado, es decir, las dendritas reciben, el protoplasma hace algo con esa energía y la envía por los axones, ajá, hacia otras neuronas, en lugar de transcurrir por el protoplasma diferenciado, como lo hace en el restante recorrido por el interior de la neurona. Ahorita hablamos de esto, siendo probable que este último sea un protoplasma más apto para la conducción. Ajá, miren, básicamente, protoplasma interior. Protoplasma indiferenciado, protoplasma que no tiene una función. Ajá. Lo voy a explicar así. Ahorita quiero apoyarme acá. Está exactamente traducido de la misma forma. Bueno, al menos lo de protoplasma. Pensé que vendría otra palabra en lugar de indiferenciado. Se entiende que dentro de las células, regresamos al esquema, podemos pensar que algo pasa porque ahorita, por ejemplo, están viendo las partes. Ajá. Las dendritas tienen un protoplasma diferenciado, específico, mientras que, yéndonos a la parte interna del soma, del cuerpo de la célula, estamos hablando de un protoplasma indiferenciado. Ajá. Dendrita y axón tendrían funciones de recibir y de emitir señales, mientras que dentro de la célula, dentro del soma, dentro de, digamos, el centro, el núcleo, aquí algo pasa, ajá, que afecta directamente la comunicación, la carga, ajá. Dice el doctor Freud, están viendo ahorita la Standard Edition. El protoplasma diferenciado, el protoplasma, el interior de la célula que tiene funciones, sería más apto para la conducción. Y sin embargo, podemos ver, podemos notar que la cantidad, la energía, el potencial, tiene por fuerza que pasar por un protoplasma indiferenciado. ¿Por qué? Bueno, podemos contestar esta interrogante con la necesidad de crearnos una idea de esa retención de energía. Es decir, dendrita recibe, llega al soma, tiene que pasar por el axón para llegar a otra neurona, pero en el soma, en el cuerpo, en el centro de la neurona, algo cambia. Ajá. El soma mismo, la neurona misma, se transforma de forma tal que puede acumular energía, puede acumular una cantidad intracelular, ajá, en la célula, ajá. Dice el texto, esta circunstancia sugiere que la capacidad de conducción estaría ligada a la diferenciación, siendo de suponer, pues, que el propio proceso de conducción crea una diferenciación en el protoplasma y con ello una mejor capacidad para la conducción posterior o ulterior. Ajá. Es decir, efectivamente, podemos pensar, podemos sostener la hipótesis de que la misma estimulación a las neuronas transforma las neuronas, ya sea para facilitar la conducción, hacerla más ágil, más inmediata, ajá, o bien para impedirla, la conducción, ajá.
Ahorita vamos a continuar. Además, la teoría de las barreras de contacto tiene las siguientes ventajas. Una de las características principales del tejido nervioso es la memoria, es decir, en términos muy generales, la capacidad de ser permanentemente modificados por procesos únicos. Característica que contrasta tan notablemente con la conducta de una materia que deja pasar el movimiento ondulatorio para retornar luego a su estado previo. Fíjense, esto es fascinante. Y estamos, les recuerdo, explorando hipótesis. Ajá. Una sola estimulación, un solo evento y el organismo, podemos decir, aprende. Podemos también decir, recuerda. Y esto implica que un solo evento puede transformar al individuo orgánicamente, físicamente. Ajá. Aquí no estamos hablando tanto, digamos, de mente. Ajá. Y esto es lo notable, esto es lo fabuloso. Estamos partiendo del abordaje, ciertamente, de células del cuerpo humano, pero construyendo además hipótesis, ajá, que nos permiten explicarnos fenómenos humanos. Ajá. Memoria. Esto me recuerda al segundo capítulo de mi libro, pero otro día hablamos de eso. Dice el texto, toda teoría psicológica digna de alguna consideración habrá de ofrecer una explicación de la memoria. Ahora bien, cualquier explicación de esta clase tropieza con la dificultad de admitir, por un lado, que una vez transcurrida la excitación de las neuronas queden permanentemente modificadas con respecto a su estado anterior, mientras que, por otra parte, no es posible negar que las nuevas excitaciones inciden, caen, en términos generales, sobre las mismas condiciones de recepción que hallaron las excitaciones anteriores. Es decir, nueva dificultad, nueva contradicción. ¿Cómo podemos admitir que un solo evento transforme y al mismo tiempo no? Al mismo tiempo tengamos que percibir. Ajá. Al mismo tiempo que aprendemos, podemos seguir aprendiendo. ¿No es contradictorio? Vamos a continuar. Así, las neuronas habrían de estar al mismo tiempo modificadas e inalteradas. O, dicho de otro modo, esto también es Freud, esto es hermoso, indiferentes. Quiero leerlo en la traducción de James Strachey. Ahorita la están viendo en pantalla. Voy a irme nada más a eso, ¿vale? Vale decir, las neuronas quedarían influidas y a la vez inalteradas, imparciales. No podemos imaginar fácilmente un aparato capaz de esta complicada operación. Entonces, el expediente reside en que atribuyamos a una clase de neuronas el ser influidas duraderamente por la excitación y a otra clase de neuronas la inalterabilidad frente a la excitación, o sea, la frescura para excitaciones nuevas. Ajá. Y ahorita me adelanté, pero está bien. Ahorita regreso a la traducción por López Ballesteros. Ajá. Aquí estoy. No es dable imaginar de primera intención un aparato capaz de tan complejo funcionamiento, es decir,
Alterarse y no alterarse. Ajá. Freud se explica entonces que existen dos clases de neuronas. Una clase de neuronas, la salida radica pues en adjudicar, atribuir a una clase de neuronas la capacidad de ser permanentemente influidas por la excitación, mientras que la inmutabilidad, o sea, la característica de estar vírgenes en ante toda nueva excitación, corresponde a otra clase de neuronas. Ajá. Así surgió la distinción corriente entre células receptivas y células mnemónicas de la memoria. Ajá. Ajá. Una distinción que no concuerda, empero, con ningún contexto, perdón, y que nada puede invocar en su favor. Ajá. Entonces, células que reciben y su estimulación facilita el proceso de descarga y células, neuronas, que retienen. Ajá, acá. Miren, acá en lugar de mnemónicas, células de recuerdo, nos dice James Strachey. Les recuerdo, es el mismo texto, diferentes traducciones. Ajá. Continuamos con la López Ballesteros, ¿vale? La teoría de las barreras de contacto. Ahorita vemos esta nota. Adopta esta salida formulándola en los siguientes términos. Antes de continuar, la función de las barreras de contacto será expuesta con mayor precisión en el parágrafo 10. Ya llegaremos a él. Entonces, no es capítulo 3, es parágrafo 3. Ajá. Continuamos. Repito, la teoría de las barreras contacto adopta esta salida formulándola en los siguientes términos. Repito y enfatizo, teoría. Ajá. Existen dos clases de neuronas. Primero, aquellas que dejan pasar cantidad intercelular, como si no poseyeran barreras de contacto, o sea, que después de cada pasaje de una excitación quedan en el mismo estado que antes. Segundo, aquellas en las cuales se hacen sentir las barreras de contacto, de modo que solo es difícil o parcialmente dejan pasar cantidad intercelular a través de ellas. Las neuronas de esta segunda clase pueden quedar, después de cada excitación, en un estado distinto al anterior, o sea, que ofrecen una posibilidad de representar la memoria. Esto quiero leerlo también en la Standard Edition. Repito, en primer lugar, aquellas que dejan pasar la cantidad intercelular como si no tuviera ninguna barrera a contacto y por ende, tras cada decurso excitatorio, cada estimulación, quedan en el mismo estado que antes. Y en segundo lugar, aquellas células, aquellas neuronas, cuyas barreras a contacto se hacen valer de suerte tal que cantidad intercelular solo con dificultad o poquito, parcialmente puede pasar por ellas. Estas células, estas neuronas, tras cada excitación, pueden quedar en un estado otro, distinto que antes. Así así dan por resultado una posibilidad de constituir la memoria. Ajá. Están viendo la Standard Edition. No es mucho lo que vamos a leer hoy, queridas, queridos. Hoy, bueno, un poquito más de lo que pensé. Ok, vamos a continuar. López Ballesteros, nota 122. Freud aplicó algunas de estas nociones, algunas de estas ideas o de estas lógicas en el texto más allá del principio de placer. En dicho lugar indica expresamente, de manera directa, que al hacerlo se adhiere a la anatomía cerebral localizacionista. De acuerdo con el análisis que M. Dorer hizo de las relaciones de Freud con las teorías de Meinert, no puede caber duda alguna de que al escribir dichas palabras se refería a Meinert.
La influencia de Maynard se evidencia, se pone clara en varias partes de la argumentación del proyecto que estamos estudiando, aunque no siempre es posible discernirla, separarla de la que ejercieron las concepciones más generalmente difundidas en la neurología de fines del siglo pasado, en 1800, ¿vale? Regresamos al texto. Así pues, dice Freud, existen neuronas permeables, que no ofrecen resistencia y que nada retienen, destinadas a la percepción, y neuronas impermeables, dotadas de resistencia y tentativas de cantidad intercelular. Es decir, que pueden recibir, que pueden conservar la cantidad, la energía, ajá, que son portadoras de la memoria y con ello probablemente también de los procesos psíquicos en general. Por consiguiente, desde ahora llamaré al primer sistema de neuronas pi, P de percepción y al segundo psi. Nota 123. De la exposición siguiente se desprenden para ambos grupos de neuronas estas cualidades. Las neuronas P son permeables, es decir, no están dotadas de resistencia. Cumplen la función de hacer frente a los estímulos del mundo exterior y han de ser identificadas con la sustancia gris medular. Las neuronas psi son retentivas, retienen, ajá. Sirven al propósito de dominar los estímulos internos y deben ser identificadas con la sustancia gris superpuesta del cerebro. Esto de sustancia gris no lo entiendo del todo, pero está Freud proponiendo justamente dos clases de neuronas, unas que únicamente tramitan, reciben y mandan estímulos, y otras que son capaces de alterarse a ellas mismas en su estructura. Ajá. Ahorita regresamos al texto. A esta altura conviene aclarar que presunciones acerca de las neuronas son imprescindibles si pretendemos abarcar con ellas las características más generales de la memoria. La argumentación es la siguiente. Dichas neuronas son permanentemente modificadas por el pasaje de una excitación, o bien aplicando la teoría de las barreras de contacto. Las barreras de contacto quedan en un estado permanentemente alterado. Ahora bien, como la experiencia psicológica nos enseña que existe algo así como un sobreaprendizaje basado en la memoria, esta alteración debe esta alteración debe consistir en que las barreras de contacto se tornen más aptas para la conducción, menos impermeables, o sea, más semejantes a las del sistema P, perceptual. Ajá. Designaremos este estado de las barreras contacto como grado de facilitación. Nota 124. Es esta traducción corriente del término alemán empleado por Freud, aunque no coincide estrictamente con el concepto habitual de facilitación temporal o espacial, basada en la sumación central. Nota de López Ballesteros. Aquí era la nota, aquí, Banung. Ajá, estoy latinizando el alemán. Debe sonar horrible, pero bueno. A ver, leo esto y quisiera repasarlo en la Standard Edition. En tal caso, podemos afirmar que la memoria está representada por las facilitaciones existentes entre las neuronas psi. En otras palabras, la memoria es posible única y exclusivamente gracias a que cierta clase de neuronas puede comunicarse entre sí. ¿Se entiende, no? A ver, permítanme. Miren, está prácticamente igual. Miren, aquí este, este, este símbolo. Acá en la López Ballesteros aparece como P. No me acuerdo si era omega o algo así. Pero bueno, creo que al momento se entiende esto. Ajá. Cualquier duda, cualquier comentario, caja de comentarios.
o bien si gustan un correo o acercarse a mí en mis redes sociales, que se encuentran, digamos, en la descripción del canal de YouTube. Ajá. Regresamos a la traducción principal o a la que estamos estudiando. Supongamos que todas las barreras de contacto, sí, memorias de la neuronas de la memoria, estén igualmente facilitadas, digamos que se puedan comunicar las unas con las otras, o lo que es lo mismo, que ofrezcan la misma resistencia. En tal caso, evidentemente, no se podrá deducir de ellas las características de la memoria. Esta es, en efecto, una de las fuerzas determinantes y orientadoras en relación con la vía que adoptan las excitaciones. Y si la facilitación fuese igual por doquier, no se explicaría por qué una vía habría de ser preferida a otra, perdón. Repito, no se explicaría por qué una vía habría de ser preferida a otra. De ahí que sea más concreto afirmar que la memoria está representada por las diferencias de facilitación entre las neuronas psi. Ahora bien, ¿de qué depende la facilitación en las neuronas psi? De acuerdo con la experiencia psicológica, la memoria, es decir, la fuerza persistente de una vivencia, depende de un factor que es dable describir como magnitud de la impresión. Así que, perdón, así como de la frecuencia con que una misma impresión se repite. Ujú. En otras palabras, recordamos aquello que consideramos más importante, más fuerte, o bien aquello que repetimos. Ajá, dice el texto. O bien, en los términos de nuestra teoría, la facilitación depende de la cantidad que pasa a través de una neurona en el proceso excitativo y del número de veces que este proceso se repite. Ajá. Adviértase así que la cantidad intercelular es el valor efectivo, que cantidad y facilitación son el resultado de la cantidad y al mismo tiempo lo que puede sustituir la cantidad. Aquí esto puede resultar un poquito complicado. Ajá. Básicamente, aquellas neuronas que usamos van a ser neuronas más vivas. Y sin embargo, si nosotros no usamos nuestro potencial, el potencial no solo se duerme, sino que se va apagando poco a poco. Ajá. La facilitación, estimulación. Ajá. Va un poquito más allá del aprendizaje esto. Se trata de buscar superar nuestros propios límites. Ajá. Se trata de yo hacerme cargo de mi potencial, por decirlo de una manera. Ajá. Continuamos con el texto. Estas consideraciones. Perdón, nota 125 antes de continuar. Exactamente así dice el original alemán. Como la interpretación es discutible, agregó la de James Strachey y la mía, que según creo concuerda más con el sentido original. El traductor inglés, James Strachey, de la Standard Edition, dice, vemos así que la cantidad intercelular es el factor actuante, pero que la cantidad intercelular puede ser reemplazada por cantidad más la facilitación resultante de la cantidad. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos el otro libro. A ver, a ver, a ver. A ver. La cantidad, factor actuante. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está un poquito más adelante. Bla, 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 bla. Facilitación. Ajá. Creo que es esto, pero lo veo un poco diferente. A ver.
Factor actuante. Yo no veo la palabra actuante en este párrafo. Y esto es lo que acabamos de leer. Creo que es esto, ¿verdad? Cantidad intercelular como el factor eficaz. La cantidad y la facilitación como resultado de la cantidad intercelular. Y al mismo tiempo como aquello que puede sustituir a la cantidad. ¡Wow! Miren, esto me hace pensar en otras cosas, ¿eh? Mm, es decir, podemos atribuir un lapsus, un error en la percepción, justamente no a un proceso muy exagerado de estimulación. Pienso yo, por ejemplo, en una intoxicación etílica o con otras sustancias que alteran la percepción de forma tal que yo puedo tener, digamos, un delirio de persecución, puedo ver cosas que no están ahí. Ajá. Eso sería como lo más exagerado. Ajá. Una estimulación de ese calibre. Pero, supongamos pequeños errores. Ay, perdón, es que estábamos platicando y no escuché lo que decías. ¿Me lo podrías repetir? Porque creí que decías esto. Ajá. Creí que decías. Vamos a corroborarlo. Ajá. Te pregunto. Ujú. Facilitación. Creer. Digamos, cierta tendencia a la percepción de ciertos ángulos o dimensiones. Ajá. Ahorita vamos a regresar al texto. Ah, es cierto, estamos en esta nota. Dice el traductor López Ballesteros, a mi juicio debe decir, adviértase así que la cantidad intercelular es el factor efectivo y que la facilitación, digamos, qué tan rápido deja una neurona correr la excitación, correr el estímulo, resultado de la cantidad. Es al mismo tiempo algo que puede llegar a sustituirla, la facilitación. Ajá. Creí que te escuché decir esto. Pensé, ajá, interpreté y vi algo que no era correcto, que, digámoslo así, yo le di un sentido. Ajá. En mi interpretación, dice López Ballesteros, simplemente Freud había escrito dos veces la palabra cantidad, olvidando tachar una. Ajá. Pero se entiende, queridas, queridos, posiblemente sea un error, posiblemente no. Ajá. Esto de aquí. Antes de avanzar, quiero ver la diferencia entre López Ballesteros y James Strachey. Ajá. Aquí seguramente la nota 19 de James Strachey, no la voy a leer, solo... Ah, mire, no, nos manda a otra página. Ok, ok. Vamos a continuar, López Ballesteros. Estas consideraciones nos llevan a recordar casi involuntariamente que la tendencia primaria de los sistemas neuronales, una tendencia a la descarga, una tendencia sostenida a través de todas las modificaciones, es la de evitar ser cargados con cantidad intercelular o la de disminuir en lo posible esta carga. Ajá. Es decir, mantenernos libres del estímulo. Ujú. El principio de inercia. Ajá. Bajo la presión del apremio de la vida, sin embargo, el sistema neuronal se ha visto obligado a conservar una reserva de cantidad interna, ajá, intercelular. Con este fin, ha tenido que aumentar el número de sus neuronas y los elementos agregados han debido de ser impermeables. Ajá. Pero ahora evita, por lo menos en parte, la represión. Así está escrito, represión. Yo no había escuchado esa palabra. Con cantidad intercelular. Es decir, evita la carga, la catexia, por medio del establecimiento de facilitaciones. Ok. Ahorita lo vemos en la otra traducción. Adviértase, pues, que las facilitaciones
sirven a la función primaria, a la de descarga. Ajá. Algo me llega, lo cancelo, lo niego. Ajá. Me libero de eso. No me cargo. Evitar la catexia. Ajá. Facilitaciones sirven a la función primaria. Ujú. A ver, vamos a verlo. Ah, creo que era esto, ¿verdad? Como sin quererlo, uno recuerda aquí el afán originario del sistema de neuronas, afán que perdura a través de todas las modificaciones de ahorrarse ser lastrado, digamos, afectado, por cantidad intercelular, o de reducir esta cantidad lo más posible. Compelido por el apremio de la vida, el sistema de neuronas tuvo que apoyarse en un acopio de cantidad de energía. Para eso hubo de necesitar de una multiplicación de sus neuronas, y éstas tenían que ser impasaderas, es decir, que retienen. Ahora ahora se ahorra el llenado con cantidad, la investidura, al menos en parte, estableciendo las facilitaciones. Uno ve entonces que las facilitaciones sirven a la función primaria. Descargan. Ajá. Ya estamos avanzados, queridas, queridos, ya casi acabamos, ¿vale? Dice el texto de López Ballesteros, la necesidad de localizar la memoria en la teoría de las barreras de contacto exige aún algo más. Es preciso que a cada neurona impasadera, neurona psi, neurona de memoria, le correspondan en general varias vías de conexión con otras neuronas, es decir, varias barreras de contacto. De ello depende, en efecto, la posibilidad de la selección de vías por la excitación. Ajá. Ahorita vemos esto, no lo entiendo del todo, que a su vez es determinada por la facilitación. Creo que entiendo lo siguiente. Podemos más bien entender que ciertas neuronas, de acuerdo a su estimulación, favorezcan ciertas percepciones. Ajá. Ciertas experiencias terminen eh, por traducirse en particulares interpretaciones. Ajá. Facilitación justamente fue una modificación de la neurona por la excitación. Ajá. Mientras más excitamos una neurona, por ejemplo, auditiva, con determinados sonidos, esos sonidos serán cada vez más fácil de captar, ajá, y de tramitar. Ujú. Vamos a ver, antes de avanzar, es esto, ¿no? Es preciso atribuir a toda neurona psi impasadera varios caminos de conexión con otras neuronas, por tanto, varias barreras con contacto. En esto, en efecto, descansa la posibilidad de la selección que es determinada por la facilitación. Se vuelve completamente evidente que el estado de la facilitación de una barrera contacto tiene que ser independiente de otras barreras contacto de las mismas neuronas psi. De lo contrario, tampoco aquí se obtendría ninguna preferencia y por tanto ningún motivo. Ya me adelanté tantito a la de López Ballesteros. Repito, siendo esto así, es evidente que el estado de facilitación de cada barrera de contacto debe ser independiente del de las demás barreras de una misma neurona. Miren, es que aquí se está hablando, o al menos teorizando, de una especialización de cada neurona, incluso no de cada neurona, de cada dendrita y de cada axón. Ajá. Eso es fabuloso y fascinante. Después de todo, no subsistiría una vez más ninguna preferencia entre las vías, es decir, ninguna motivación o ninguna facilidad. Ajá. De esto puede derivarse una inferencia negativa acerca de la índole del estado facilitado. Si se imagina una neurona llena de cantidad intercelular, cantidad interna, es decir, catectizada, solo cabe concebir que esta cantidad interna
esté uniformemente distribuida por todas las regiones de la neurona, o sea, también por todas sus barreras contacto. En cambio, nada obsta para que nos imaginemos que en el caso de una cantidad intercelular fluente, ésta siga solo una vía particular a través de la neurona, de modo que solo una de sus barreras de contacto quede sometida a la acción de la cantidad intercelular fluente y conserve luego la facilitación que ésta le proporciona. Por tanto, la facilitación no puede fundarse de una carga catexia retenida, pues ello no daría lugar a diferencias de facilitación en las barreras de contacto de una misma neurona. ¿Le entendieron, queridas, queridos? En resumen, podría ser que una sola neurona sea mucho más compleja que esto. Recibir y dar. Ajá. Recibir y dar. No es una cuestión, digamos, de una válvula automática, sino es una válvula compleja. Una válvula que puede tener muchos caminos. Ajá. Y que cada camino dentro de la misma válvula pueda ser fácil o difícil. Es todo. ¿Vale? Dice el texto. Queda por ver en qué consiste, aparte de esto, la facilitación. De primera intención podría pensarse que consiste en la absorción de cantidad por las barreras de contacto. Este punto quizás sea aclarado más adelante. La cantidad intercelular, que ha dejado tras de sí una facilitación, una modificación de la neurona para hacerla más rápida, de conducción más rápida. Ajá. Repito, la cantidad intercelular que has dejado tras de sí una facilitación es descargada sin duda alguna, precisamente merced a dicha facilitación, pues esta facilitación aumenta la permeabilidad, es decir, pasa la información más rápido. Ujú. A propósito de esto, se ha dicho que no es necesario que la facilitación persistente después de un pasaje de cantidad sea tan grande como lo fue el pasaje mismo de aquella. Fíjense, esto está fascinante. No es necesario que la facilidad sea tan grande como fue el pasaje mismo o se entiende la cantidad, la energía misma de aquella. Ujú. En la medida, podemos entenderlo así también, en la medida que una neurona ya tramita la información, no necesita de cierta intensidad, puede tramitarla y ya. Ajá, la energía. Continuamos y creo que aquí acaba, sí. Es posible que solo subsista una fracción de aquella, de la cantidad, ajá, en forma de facilitación permanente. De la misma manera, aún no es posible establecer si un solo pasaje de cantidad, 3QN, tres veces cantidad intercelular, es equivalente a tres pasajes de una cantidad individual. Ajá. Antes de avanzar, 126. Veas al respecto el parágrafo 12, donde esta cuestión es resuelta. Una parte de las formulaciones expuestas en este capítulo ha sido desarrollada con modificaciones en las hipótesis de Freud sobre las relaciones entre memoria y conciencia. Consúltese en este contexto el esquema reproducido en la interpretación de los sueños, el esquema del peine. Permítame un segundo. Ya había mencionado el traductor, más allá del principio del placer. Se los dejo en la descripción. Les dejo en la descripción también la lectura que hicimos de la interpretación de los sueños, toda completa, y el capítulo 7. Este es muy recurrente, el capítulo 7. Repito, consultes en este contexto el esquema reproducido en la interpretación de los sueños, así como la teoría de que la memoria y la cualidad de conciencia se excluyen mutuamente en los sistemas psi. Esto lo veremos con tiempo, ¿vale? Ahorita no. Memoria y la conciencia
no es lo mismo en la mente. Ajá. Memoria y conciencia. Ahorita lo puedo resumir así. Ulteriormente, Freud dio una formulación aún más radical a esta idea, en la suposición de que la conciencia surge en lugar de la memoria. ¡Wow! Véase más allá del principio de placer, donde todas estas ideas son explícitamente atribuidas a Breuer. Y el blog maravilloso, creo que es la pizarra mágica en la Standard Edition. Ajá. Sí. Eh, Pizarra mágica. Esto es fabuloso, ¿eh? Ahorita les comento. La pizarra mágica o el blog maravilloso era un juguete de tiempos de Freud. Y Freud, no que, ¿cómo decir? Usa la descripción de ese juguete para aproximarse a la conciencia y a la memoria. Ajá. Véase además la carta número 52, la carta con William Fliess. Se las dejo en la descripción. Un concepto similar había sido expresado por Breuer en el capítulo teórico de los estudios sobre la histeria. Se los dejo en la descripción. Ya tenemos ese texto en las dos traducciones, donde dice así, Breuer, este aparato perceptivo, incluyendo las esferas sensoriales de la corteza cerebral, debe ser distinto del órgano que acumula y reproduce las impresiones sensoriales en forma de imágenes némicas o mnemónicas. Es lo mismo, la memoria. Ajá. Ahorita regresamos. 126, ya nada más esto. Les voy a mostrar en pantalla el texto de la Standard Edition, ya no lo voy a leer, y con eso terminamos hoy. Todos estos puntos habrán de ser considerados una vez más que la teoría haya experimentado nuevas adaptaciones a los hechos psíquicos. Ajá. Vemos esto último, Standard Edition, James Strachey. Ajá. Bla, 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 bla. Al menos no lo leo porque ya lo leí y encontré la traducción de López Ballesteros comprensible. Ajá. Si ustedes quieren, pueden leerlo, lo tienen en pantalla. Ajá. Y con esto, queridas, queridos, vamos a terminar por el día de hoy. Ujú. Esto me pareció importante y me recordó un poquito a Lacan. Q igual a 3n, cantidad igual a 3 experiencias, es lo mismo que cantidad o experiencia hiperintensa. Ajá. Podemos también entenderlo. Es lo mismo que me cachetees 3 veces a que me des una cachetada que se sienta hasta el alma, que los, los testigos digan, ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No lo sabemos. Al menos no hasta este momento del proyecto de psicología. Posiblemente lo entendamos después. Ajá. Bueno, antes de finalizar, les dejo en pantalla ¿cómo se llaman? Las notas a pie de página de la Standard Edition. Ajá. Queridas, queridos, ahora sí, finalizamos por el día de hoy. Nos vemos el miércoles de Melanie Klein y el viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud. Bye.